Bueno, continuando con el programa, vamos a ver ahorita a grandes rasgos cómo buscar la evidencia. Ya tenemos nuestra pregunta de investigación. Ahora, ¿qué sigue? Esa revisión sistemática de la literatura, la que todos debemos de hacer para formar nuestro marco teórico, donde obtenemos la información de las investigaciones que se hicieron previamente. No, agarra. A veces. No lo pagues. Bueno, después de que formulamos la pregunta, estamos ante la idea, pues, o ante la duda, de si nuestra pregunta va a tener respuesta, en base a lo que nosotros vamos a hacer. O si esta pregunta que nosotros ya hicimos, ya se hizo, ya se contestó, si esa respuesta es la misma que nosotros queríamos, si es diferente. Entonces, debemos de hacer una búsqueda de la literatura actual para ver si hay algo parecido a lo que nosotros ya estamos buscando. Hay muchas bases de datos disponibles, no nada más en México, a nivel mundial. Estas son las públicas, las que contienen prácticamente todos los artículos de todas las especialidades de todas las áreas médicas. Podemos encontrar manuscritos completos, trabajos libres, protocolos de investigación, todos prácticamente. Ya habrá revistas muy específicas acorde a cada especialidad o subespecialidad, de las cuales cuestan, debemos de tener una clave, algo de acceso. Estas son públicas, cualquier persona se registra y tiene acceso a estas bases de datos. Y de hecho, estas bases de datos poseen una gran cantidad de artículos que tienen las revistas especializadas. Los artículos que ya son libres las van a encontrar en estas bases de datos. Aún así estén en el Eurospy, en el Journal Bone Forgery, en cualquier, aquí las vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, principalmente hay que basarnos en estos. Si van a hacer una investigación de cadera, pues no hay que meterse a un journal específicamente de cadera. Podemos meternos a través de Medline y los artículos de ese journal los vamos a obtener a través de esta plataforma. Si vamos a buscar un artículo de columna, no nos metamos al Global Spine Journal, nos metemos a Cochrane y vamos a obtener esos metaanálisis que se hicieron a través de ese Global. Entonces, yo les aconsejo personalmente utilizar este tipo de plataformas con el fin de obtener información específica. Ya vamos a ver, si tenemos, por ejemplo, alguna cita en especial, un artículo del cual sabemos que es un artículo bueno, que nos va a arrojar mucha información y nos va a servir como una base para hacer nuestra investigación, pues entonces sí, nos metemos directamente a ese journal, pagamos por ese artículo y lo descargamos directamente. Pero de cualquier otra forma, cualquiera de estos nos va a servir para obtener artículos. Principalmente los que son del área quirúrgica, donde vamos a encontrar múltiples y una infinidad de artículos médicos, va a ser Medline, va a ser Cochrane, Scopus y NSBI, que son o PubMed. No lo puse en este caso porque, bueno, de hecho venía aquí arriba, no sé por qué se había borrado, fue el primero que puse. Son los que mayor cantidad de información o de textos médicos quirúrgicos, en este caso ortopédicos, son los que vamos a encontrar. Los demás, bueno, UpToDate, por lo general es más de medicina interna, de especialidades médicas, portal de revistas de la Biblioteca de Salud, viene un poquito más como de medicina general, de otras áreas, pero los primeros son de donde vamos a obtener mayor cantidad de información. Los operadores booleanos, ¿saben qué son? Los han utilizado. Son esas palabritas que nos van a servir para hacer nuestra búsqueda en estas plataformas. Y principalmente son tres.
nada más. And, or y now. Hay otros accesorios que nos van a servir para hacer nuestra búsqueda un poquito más específica. El and nos permite hacer una búsqueda muy específica, muy detallada y muy encaminada a palabras clave que nosotros queremos encontrar. Podemos poner en nuestra búsqueda cadera, o en este caso las búsquedas se hacen en inglés, hip, y podemos utilizar sustitución. Si ponemos, por ejemplo, cadera y sustitución, únicamente nos va a arrojar todos los artículos que tengan que ver con reemplazo articular. A eso, por ejemplo, le sumamos revisión con otro and. Entonces nuestra búsqueda la vamos cerrando mucho más. Como no, hay quienes a veces de primera intención que hacemos una investigación, nos metemos a PubMed y ponemos sustitución total de cadera de revisión. Y nos manda 20.000 artículos, 28.000 artículos. Pero si nos enseñamos a utilizar estos separadores, lo que vamos a hacer es todos los artículos, porque esto se basa en nuestras keywords, que son las que nos van a servir para dirigir nuestra búsqueda. Entonces ponemos cadera, ponemos sustitución, ponemos revisión o ponemos algún tipo de búsqueda que a nosotros nos interese y la vamos cerrando mucho más. Vamos agregando círculos a este tipo de búsqueda para que la cantidad de artículos que vamos a obtener sea muy amplia, muy reducida, perdón. El siguiente es por. Ese es el que menos nos ayuda. Esto y no poner nada es exactamente lo mismo. Ponemos las mismas palabras clave, pero nos va a arrojar todo. O sea, si no tienes esta palabra, pues te voy a dar esta, te voy a dar esta, porque le estoy pidiendo todo. Entonces, esto es lo que menos usamos. El not. Quiero que me busques todo lo que sea sustitución y no me busques cadera. Entonces te va a arrojar todos los resultados que tengan que ver con sustitución, pero te va a aparecer hombro, cadera, rodilla, tobillo, todo. Entonces, aquí es cuando podemos nosotros ir encaminando la búsqueda. Pueden ir mezclados. Puedes utilizar el and, puedes utilizar el or, puedes utilizar el not, de manera de que únicamente te arroje las palabras claves que tú estás buscando. El truncamiento. Esa es otra trampa o técnica que nosotros utilizamos para investigar. En estos, todos funcionan igual. Se utilizan, por ejemplo, cuando el autor al momento de hacer las traducciones, a veces un singular se cambia por plural y no sabemos si al final lleva una S, lleva una E, lleva una R, una T, una D. Entonces, en vez de poner esa letra que nosotros no sabemos si va a ser plural o singular, ponemos ese sustantivo, por ejemplo, rodilla o rodillas. Entonces el autor puede hacer esa traducción y queremos buscar, por ejemplo, el reemplazo articular de rodilla simultáneo. Entonces puede aparecer como rodillas. Como no sabemos qué va a pasar, podemos agregar un signo de moneda, que es el más utilizado. De hecho, es el que se utiliza hasta cuando un carácter acentuado no aparece, y nos pone un signo de moneda, un signo de gato, es para eso. Pueden ir en medio de la palabra o pueden ir hasta el final, nunca al principio. ¿Sí? Pueden utilizar, por lo general es el signo de moneda, el signo de gato, el asterisco o el signo de interrogación, y cualquiera de ellos te va a arrojar el mismo resultado. Los operadores de proximidad. Esto es cuando tú estás buscando una cita en específico y se utiliza entre comillas. Si tú quieres saber, hablando de lo que desean instrumentar la vértebra fracturada, Vaccaro empezó a hacer los estudios de la vértebra fracturada. Entonces, tiene citas muy específicas. Entonces, si yo no quiero buscar específicamente esa cita tal cual,
o el nombre exacto del artículo, pone uno esas comillas, el nombre del artículo, y te lo va a buscar específicamente. Porque si no, te va a buscar todos los artículos que están citados por ese mismo. Entonces, te van a aparecer múltiples artículos donde se citó, y no te va a aparecer el que tú estás buscando. Esto es una grandes rasgos lo que vamos a utilizar para buscar información. Vamos a hacer el próximo sábado el taller de búsqueda de la información en donde nos vamos a meter a las plataformas, PubMed, Movid, a estas de las que tenemos claves, con el fin de que se haga esta búsqueda y veamos cómo se reduce nuestro campo con el uso de estos marcadores. La marea. ¿Es lo mismo decir tipo de publicación y tipo de estudio clínico? Definitivamente que no. El estudio clínico es la manera de la cual se va a obtener la información para llevar a una publicación. Ahorita vamos a hablar de los tipos de estudios clínicos, a grandes rasgos también. A lo mejor más de alguno de nosotros sabemos cuáles son, sabemos para qué sirven, sabemos cómo se obtienen y el nivel de evidencia que posee cada uno de ellos. Todos los estudios son de tipo, bueno, en las áreas médicas, experimentales, cuasi experimentales, observacionales o de intervención. Y ahí se obtiene toda la información médica. Y los estudios clínicos se pueden analizar dependiendo descriptivos o analíticos dependiendo de la intervención. Los tipos descriptivos son aquellos que únicamente van a, como su nombre lo dice, describir lo que está pasando en un momento con un tipo de población en un lugar en específico. Nada más. No buscan relaciones, únicamente describen un momento. Es todo. Los analíticos prueban hipótesis, eso sí. Esos llevan un protocolo un poco más complejo, llevan una metodología más compleja y se necesita realizar pruebas estadísticas para que le den un valor y un apoyo metodológico a este tipo de estudios. Dependiendo en el momento en que se realicen retrospectivos, es decir, volteas hacia atrás para ver qué fue lo que le pasó a esa población. Los prospectivos es, ok, pongo mi punto de partida y únicamente observo a esa población cómo se comporta en un futuro. Los retrospectivos combinados es una forma mixta en donde se realizan evaluaciones de casos a largo plazo. Nada más, o sea, se voltea para atrás y a esos pacientes o a esos casos que ya se detectaron se les da un seguimiento. Nada más. En el que se analizan los resultados, bueno, tenemos longitudinales y tenemos transversales. Los primeros se selecciona un evento y se le sigue para ver este resultado. Los transversales es en el mismo momento es tomar una fotografía del escenario en donde estamos trabajando y describirlo. Nada más. De acuerdo a las características de la muestra, bueno, muy sencillo, grupales, individuales, colectivos, muestras pequeñas, muestras grandes. Dependiendo de los trabajos científicos publicados, las revisiones que se realizan, una búsqueda bibliográfica. De hecho, es lo más sencillo de hacer. Quieren hacer una revisión sistemática, una revisión bibliográfica. ¿Cuántas revisiones no encontramos en las publicaciones? Muchas. Es muy sencillo de hacer porque únicamente se busca la literatura, se analiza y se hace un compendio, un condensado de lo que se encontró. Y esa es una revisión. Un metaanálisis es una revisión también, pero es una revisión metodológica estadística con un sustento muy importante. De hecho, el metaanálisis, junto con las guías de práctica clínica, son
los tipos de publicaciones con mayor nivel de evidencia que existe, porque es un compendio de publicaciones con nivel de evidencia alto, con el fin de dar una conclusión del mismo tema del que se está tratando. Estos son los tipos, los descriptivos, tenemos los reportes, las series y los transversales, y los analíticos que requieren de congruencia y soporte metodológico, casos y controles, cohortes y ensayos clínicos. Que son, por ejemplo, analíticos porque en estos tres siempre vamos a hacer comparaciones a fuerzas. Si no, no dejan de ser ese tipo de estudios. Siempre vamos a tener un grupo control y un grupo al que le hacemos la intervención. Ya sea de manera directa o indirecta, que nosotros controlamos o no, pero esos son los tipos de estudios. Observacionales, bueno, reporte de un caso, no tiene mayor problema, se describe un caso que, bueno, puede ser útil, puede ser novedoso, puede ser interesante, puede ser un caso que se salió de lo que nosotros esperamos de manera habitual, y se reporta como para que la gente sepa que también puede llegar a ocurrir. La serie de casos es una colección de reportes de la misma patología con las mismas características, en donde se presentan y decir, miren, en nuestra población es común que se presente esta patología y nosotros las tratamos de esta manera. Es nada más presentar esa información. Los transversales es algo parecido. En este momento nuestra población tiene tantos pacientes con tal patología y los tratamos, se han tratado de esta manera. Y ya. Casos y controles y cohorte son un poquito más complejos porque ya tienen algo de metodología. Los casos y controles son analíticos, son retrospectivos, es decir, la dirección de la investigación es hacia atrás. Estamos ahorita y tenemos que irnos hacia el pasado para ver cuáles fueron, tenemos la población que estudiamos, los casos y los controles, cuáles estuvieron expuestos a tal o cual variable que desarrolló o no desarrolló la enfermedad, y de nuestros controles lo mismo. Pues únicamente voltear para atrás, ver quién estuvo expuesto, quién no, y quién desarrolló la enfermedad. El cohorte es igual, pero hacia adelante. El estudio de la investigación es hacia futuro. Tenemos nuestros pacientes, tenemos los que están expuestos, los que no están expuestos, los que desarrollan y los que no desarrollan la enfermedad. Es hacia futuro. Y los estudios clínicos experimentales, pues son los ensayos, son aquellos estudios en donde nosotros realizamos una intervención en un paciente con una comparación. Experimental es aquel en donde directamente hacemos la intervención con el paciente con una técnica comparada con el estándar de oro, y el cuasi experimental es aquel en donde se realiza de igual manera el procedimiento, pero cumple todos los criterios para poder hacer una comparación. El ensayo clínico es un estudio longitudinal, analítico, es prospectivo porque nosotros lo tenemos, nosotros controlamos nuestras variables, definimos por eso y les damos un seguimiento. Y debe tener un control y aquí se realiza esta intervención y puede recibir tratamiento. En este caso, el tratamiento que digamos placebo, tratamos de procedimientos químicos, aquí se realiza la intervención, aquí no, o aquí se realiza comparado con el estándar de oro. En el ensayo clínico tenemos nuestros candidatos, se realiza una aleatorización que puede ser a través de manera sistematizada. El tratamiento que nosotros queremos hacer, el que ya está probado, y ver los resultados de un tipo de tratamiento y los resultados del otro tipo de tratamiento. Niveles de evidencia. Obviamente, entre mayor es el número, menor es el nivel de evidencia. El nivel de evidencia tipo 4, de este tipo de publicaciones, es prácticamente las opiniones de los expertos, así como quien dice, yo en mi experiencia, mis pacientes les hallo de tal manera. Pues sí, tiene cierto valor, pero nada más llega a grado de recomendación. Pero si lo leo y quiero tomar algo de lo que un experto me está diciendo, pues lo hago. Pero, como volvemos a lo que dijimos, en una demanda básica, entonces va a decir, usted basa su práctica clínica en lo que alguien le dice. Entonces, no tiene mucho soporte. El tipo 3 es un estudio no experimental, como dicen aquí, un casos y controles, un cohortes. Son estudios con un nivel de evidencia también bajo. En el nivel de evidencia 2, es un estudio aleatorizado.
no aleatorizado, perdón, y experimental, cuasi experimental o de cohorte. Porque el de cohorte, recuerden que es desviar hacia adelante. Entonces podemos modificar variables, es un poquito más complejo y con mayor congruencia metodológica. Los niveles de evidencia 1A y 1B son los que mayor peso tienen. Evidencia de un caso aleatorio, de un estudio aleatorizado y el metaanálisis. Entonces es el que mayor nivel de evidencia tiene. La congruencia metodológica, vamos a ver después las guías de validación de artículos. Tenemos que corroborar que el título de nuestra publicación, al momento de encontrarla, sea congruente con los objetivos y el diseño metodológico. Si el título me habla de fracturas de cadera en ancianos, los objetivos ¿cuáles van a ser? Probablemente la nutrición, probablemente levantarme más rápido, probablemente evaluar la capacidad funcional, residual, complicaciones como neumonía, como desnutrición, todo ello. Entonces, para el diseño metodológico debe de haber instrumentos que nos permitan evaluar la nutrición del paciente, que nos permitan evaluar si el paciente le duele o no le duele, escalas de reintegración del paciente a su vida cotidiana. Entonces debe de haber eso en su metodología. Aplicándole ello, si coincide y tenemos congruencia entre el título, objetivos y metodología, quiere decir que es un artículo que probablemente va a valer la pena molestarnos en leerlo. Si el título habla de estas fracturas de cadera funcional y en los objetivos no habla de nada de que tiene que ver con el título, no sigamos leyendo este artículo, porque no tiene una congruencia metodológica. Vamos a continuar con ahora sí los tipos de publicaciones. ¿Cuántas publicaciones conoces, Víctor? Vaya. Demasiados diferentes tipos, ya. Los artículos que se tienen de aquí de reportes de casos. Reportes de casos. Entonces, ¿el reporte de casos es un tipo de publicación o un tipo de estudio? Tipo de estudio. ¿Y los tipos de publicaciones cuáles hay? ¿Quién los conoce o cuáles se imaginan que sean? Porque me dijeron que no era lo mismo un tipo de publicación que un tipo de estudio. Artículos de revisión. ¿Qué más? Artículos originales. ¿Qué más? Carta del editor. Carta del editor. Esa es otra. ¿Qué más? Todas esas son publicaciones. La publicación es el resultado impreso de nuestro estudio. ¿Cómo se produce el conocimiento? Tenemos nuestra pregunta inicialmente y cómo se hace la revisión sistemática de la información para hacer un protocolo. Completamos nuestro protocolo y tenemos una tesis. Aquí es donde todos los trabajos se quedan. Ahí se quedan. ¿Cuántos residentes o cuántos médicos hacen una tesis? Y su librito van y lo guardan en su casa y ya. Una tesis no es una publicación, es el inicio apenas de la publicación. Entonces, es la primera barrera. Querer que mi tesis vaya más allá de darme mi grado académico. Entonces, hacemos nuestro manuscrito. El manuscrito es la tesis tal cual, ese librito es el manuscrito. Entonces, ese manuscrito, ¿qué hacemos con él? Pues lo llevamos a congresos, lo hacemos póster, lo presento en podio, me gano premios y únicamente se da a conocer localmente en ese congreso. Y ya se publicó, pero no de manera oficial. Únicamente un póster, un cartel y nada más. Entonces, esa es la otra barrera. Después de una tesis, los demás trabajos ahí se quedan. Mira, ya gané un premio, me gané una beca para ir a la NAS, me gané una beca para ir a un congreso internacional. Y ya, se quedaron con su beca, guardaron su póster, su cartel, y se acabó.
Hay quien no, hay quien quiere todavía dar el último paso, que es que ese trabajo sea reconocido internacionalmente. Entonces, ¿de qué manera es? Ya tengo mi cartel, ya lo presenté en podio, entonces mi mismo manuscrito lo mando a una revista para que lo evalúen, lo lean y me digan si ese artículo si ese manuscrito puede ser publicado de manera internacional en esta revista. Entonces, el protocolo de investigación es lo que todos hacemos y se crea a partir de esta pregunta que nosotros nos hacemos. Tiene su diseño, tiene su metodología. Perdón. ¿Está bien? No sé por qué. Bueno, y nos sirve para, bueno, ya tenemos todos los antecedentes para poder hacer nuestra investigación, los motivos de la investigación, qué nos llevó, la justificación, todo lo que lleva un protocolo tal cual. Tiene su título, su resumen, planteamiento del problema, justificación, marco teórico, la metodología, todas las características que debe tener su protocolo. Después, el manuscrito es un documento que contiene a mi protocolo. Es lo que yo escribí, es mi tesis. Ese es el manuscrito. Y si se fijan, esta es la portada de una tesis, de alguna facultad, de algún centro de formación de residentes, y ahí está, ese es mi manuscrito. Y ahí se quedó. La siguiente es un artículo científico. Mi misma tesis la mando al Global Español y me dicen, ¿sabes qué? Tu artículo es muy bueno, corrígele esto y te lo voy a publicar. Y aparece aquí. Entonces, ese artículo no ha sido publicado, esa información, ese protocolo fue nuevo, fue útil, llamó la atención, tuvo impacto en la persona que lo leyó y decidió mandarlo a una revista internacional. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las características de cada uno de los manuscritos o cada una de las publicaciones? El protocolo describe únicamente los procedimientos en cuanto a la metodología. El manuscrito, vienen ahí las características que debe de tener. Cuántas letras, cuántas cuartillas, de qué manera, de qué debe de hablar cada uno de ellos, qué debe de tener. Si fijan, el protocolo no tiene resultados, porque esa es la manera de que nosotros hacemos nuestra investigación. Es el método para obtener la información. No tiene discusión tampoco, porque no tiene resultados. La bibliografía es exactamente las mismas características. Los anexos, bueno, esos tenemos que ponerlos aquí porque son los instrumentos con los cuales recogemos la información. Información complementaria, bueno, únicamente lleva el cronograma, otro lleva los agradecimientos, la dedicatoria, los conflictos de interés y demás. Y el total, si se fijan, ¿qué es el más extenso? El protocolo. ¿Por qué? Porque es el método, es de dónde obtuvimos la información. El manuscrito también es amplio, pero va más condensado, porque no trae los instrumentos, no trae información adicional, nada que sea que no sea indispensable. Y el artículo científico ya es el resultado final, es el condensado de todo mi trabajo para presentarlo en una revista. Esas son las características a grandes rasgos y las diferencias de cada uno. Se encimó. Bueno, las presentaciones también, si gustan, se las hacemos llegar. Vienen aquí las características de cómo debe de ir, el tipo de letra que se usa, el tipo de espaciado, el interlineado y demás, ¿sí? De manera estandarizada. Cada revista va a pedirte características específicas, pero a grandes rasgos y de manera global es lo que se utiliza. Hay publicaciones de tipo primario y hay publicaciones de secundarias o terciarias. Las primarias es el artículo original, es el que yo tuve mi pregunta, yo tuve mi interrogante y yo la respondí. Ese es el artículo original. El reporte breve es otro tipo de publicación primaria, parecido al caso clínico, al reporte de caso, nada más como dar a conocer lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago.
las primarias. Las secundarias son las revisiones, porque lo que estoy haciendo es obtener información de otras fuentes con el fin de condensarlas y exponerlas. Y las terciarias son las cartas del editor, son la carta científica y la revisión narrativa. Es únicamente como una cartita pequeña en donde leí estos artículos y mi conclusión es esta como experto. Esos son los tipos de publicaciones. Y estos son los niveles de evidencia. Si se fijan, vimos la tablita inicial al principio, donde los niveles de evidencia, cómo van aumentando. Desde la editorial, carta editor, carta científica, la reacción, cómo va aumentando el nivel de evidencia, hasta llegar a un metaanálisis con el nivel de evidencia más alto. Las características de cada uno de las publicaciones. Cuántas palabras debe de tener, el resumen, de igual manera, cuántas palabras debe de tener, el número de referencias mínimas bibliográficas que debe de contener y el número total de cuadros o figuras, imágenes que debe de estar. Debe de tener ciertas características. ¿Por qué no rechazan un artículo? Porque dicen, quítale esta imagen, quítale este cuadro, quítale esto, no me mandes esta imagen, mejor mándame una tabla, cuestiones de forma del artículo con el fin de que lo acepten. Entonces, nos basamos en esta tabla para no exceder el número de palabras, no exceder el número de referencias y demás. Entonces, esos son los tipos de publicaciones. Hay que quedarnos con que existen las primarias, las secundarias y las especiales. Es lo importante. Y lo que nosotros queremos hacer son publicaciones de tipo primario, que son los artículos originales. Si en algún momento ya pertenecemos a algún grupo de investigadores, podemos hacer metaanálisis, podemos hacer investigación un poquito más compleja. Los metaanálisis ustedes los han leído, son publicaciones hasta de 1000 hojas. De 1000 cuartillas. ¿Por qué? Porque hacen un vaciado de toda esta información y al final de cuentas lo rescatable de este metaanálisis a lo mejor son 3 o 4 cuartillas. Segundito. Aumenta mucho el brillo de la tele si abrimos la puerta de acá. Se supone que tiene sensor y te adapta de acuerdo a la... Vamos a reaccionar. Ay, bueno. Sí, ¿qué pasa? La tormenta alcalina, el mal del puerco mejor conocido. Humberto, ¿y si le abres poquito más? Tengo que molestar a Carlitos, creo que está dormido. Es que le cae la manilla. Ah, pues que se recargue en gloria. De los que estamos aquí, bueno, de nosotros, ¿quién ya tiene ahorita un protocolo en camino? Sí, un protocolo, una tesis, algo ya avanzado.
¿Ustedes tienen algo trabajado? ¿Por qué no? Apenas empezando. Ya es solo 3 años. Va despertando del sueño. La intención es, les preguntaba esto porque el hecho de hacer un protocolo, y nosotros estar en instituciones que nos permiten hacer la experimentación, debemos de hacer, de realizar las cosas como el comité de ética nos lo permite. Por eso les preguntaba, ¿Dani, fuiste con el comité de ética del hospital para hacer tu protocolo? No. ¿Está aceptado? Sí, todo bien. Humberto, ¿fuiste al comité de ética? No. ¿Sabes que existe uno aquí en el hospital? ¿Por qué no has ido? Pues porque como iba a ser una revisión de expedientes, o sea, no iba como tal a ver el paciente físico, por eso hice una carta donde dice que sí me puede dar al comité de ética. Pues, para nosotros poder hacer un protocolo en donde nosotros intervenimos con pacientes, como les mencionaba hace rato, debemos de tener su autorización, aunque vayas a los expedientes. ¿Por qué? Actualmente, con la ley de protección de datos personales, el paciente no está presente, pero sus datos personales están en el expediente. Y los estás utilizando sin su consentimiento. ¿Sí o no? Hasta para eso ya ahorita requerimos tener una autorización del paciente para poder utilizar su expediente, porque ya el expediente es del paciente. Estamos trabajando con algo que es del paciente y debemos de tener su autorización. ¿Qué no es del instituto? Con la nueva ley el expediente es del paciente. Y si te lo pide, como es el comercial, si te lo pide su expediente, obviamente lo tiene que hacer de una manera formal, pero si dices, quiero mi expediente, ¿se lo tienes que dar? A fuerzas. Porque si no, tú estás ocultando datos que no son tuyos. No te cae gordo que te hablen de la compañía de teléfono para ofrecerte promociones, o que te hablen de un banco. Si tú no tienes relación con ese banco, alguien está haciendo mal uso de esos datos personales. Es exactamente lo mismo en los estudios médicos. Entonces, como les digo, el ensayo clínico es un estudio sistemático experimental en donde va a haber seres humanos de por medio. Esto hablando de si vamos a intervenir o no con alguna variable o paciente. Y es necesario encontrar respuestas ante la intervención que nosotros vamos a realizar. Entonces, tenemos que asegurar la solidez científica del estudio. ¿Cómo se asegura? Humberto, ¿cómo crees que puedes asegurar la solidez de un estudio? ¿En base a qué? ¿O cómo dices? Mi estudio es sólido, va a obtener resultados, buenos o malos, pero vamos a obtener resultados. ¿Cómo lo puedes hacer? Para que tú puedas convencer a ese paciente de participar en el estudio. Tú llegas, traes un problema de rodilla. Están haciendo una nueva técnica para remodelación de menisco. Te van a hacer una artroscopía. Llegas con el médico y te dice, vamos a experimentar, vamos a hacer en usted esta nueva técnica. ¿Aceptas? No. ¿Cómo le vas a hacer para que el paciente acepte? Pues yo me imaginaría que tenemos que exponer la evidencia o lo que hay de trabajos previos, que a lo mejor no son exactamente por ejemplo, nuestro producto de investigación, pero sí de la patología como tal, o cómo se trata actualmente, para eso nos están para tratar. ¿Y cómo se lo dices al paciente? ¿Cómo le vas a hacer? Siempre se está innovando. Es algo muy complejo. Es complejo porque, como te digo ahorita, y como les dije hace rato, si alguien me dice, vamos a hacer un estudio con usted,
yo inmediatamente pienso, estos van a experimentar en mí. No lo han hecho, y yo voy a hacer su conejillo de indias. Eso es inmediatamente lo que piensas. Entonces, la manera adecuada de hacerlo es decirle al paciente que se está realizando un ensayo clínico, que se está haciendo un estudio con técnicas ya estudiadas, con técnicas ya realizadas. Y obviamente, ¿cuál fue la condición para el examen de iniciar un protocolo? Que yo sepa lo que estoy haciendo. Las formas de aprendizaje no son protocolos de investigación, no son ensayos clínicos. De hecho, que yo quiera aprender una técnica no quiere decir que estoy haciendo investigación. ¿Por qué? Porque los resultados no son fiables, porque estoy aprendiendo. Entonces, los que ya son expertos en la realización de ciertas técnicas quirúrgicas, los resultados son totalmente diferentes a mí, que apenas estoy empezando. Entonces, eso no es investigación. Claro que tratamos de hacer. Entonces, para hacer un estudio primero debes de conocer la técnica, debes de saber hacerlo, debes ser un experto para hacerlo, tratándose de un estudio experimental. Entonces, tú al paciente le dices que estás realizando un estudio con técnicas que se realizan en todo el mundo y que tú la haces y vas a comparar los resultados con tal estudio. Si el paciente acepta, qué bueno. Si no acepta, le vas a hacer el procedimiento al final de cuentas, pero no vas a incluirlo en tu investigación. Mediante un consentimiento informado. Y garantizar la solidez ética. ¿Cómo vas a garantizar la solidez ética? Con el documento, ¿no? Sí, con el documento, obviamente, debe de cumplir ciertos requisitos para que el paciente acepte ser sometido a esta intervención. Ya está bien establecido a nivel internacional todas las guías que uno debe de cumplir para que el comité de ética nos acepte un protocolo. Y según hay guías también de buenas prácticas clínicas, no nos vamos a meter porque es un libro, más o menos como unas 600 cuartillas, es donde te dice respetar la integridad física del paciente. Y te va a decir todo lo que es la integridad física del paciente. Que no lo debes de obligar a cortarse las uñas si no quiere, que no lo debes de obligar a cortarse el cabello si no quiere, que no lo debes, todo eso, que no puedes obligar a hacer el paciente para que no se sienta agredido o que sus derechos estén siendo violentados. Entonces, no nos vamos a meter porque es todo lo que no debemos hacer. Las características de nuestro estudio en cuanto a la buena práctica. Al paciente le debe de traer un beneficio. Sí. Yo es lo que le digo a los pacientes en la consulta. Y me pregunta el paciente a veces, hola doctor, ¿y voy a quedar bien? Bueno, si yo considerara que la cirugía o tal procedimiento no le va a traer un beneficio, sencillamente no se lo ofrezco. Así de sencillo. Debe de tener beneficios. Beneficios funcionales, beneficios de dolor, beneficios de reincorporación, pero debe de traer al paciente algún beneficio. Seguridad. Obviamente, en procedimientos quirúrgicos la seguridad depende de la mano del cirujano, depende de la infraestructura del hospital, depende de todo ese ambiente para que nosotros podamos realizar una cirugía. Cumplir con lo aprobado por el comité de ética, seguir esas recomendaciones que nos proporcionan, guardar la dignidad del paciente, el anonimato si así lo requiere, que no se sienta violentado, que no se sienta agredido, que todo el tiempo estemos en comunicación con él. Marco, si un paciente te dice, doctor, ¿me das su teléfono? ¿Se lo das o no se lo das? Lo puedes hacer, pero no es obligación. Lo debes de hacer. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Pero por qué? ¿Por qué? El paciente en el momento en el que firma el consentimiento informado, el consentimiento informado es un contrato, al final de cuentas, es un contrato entre el investigador y el paciente. Tú cuando firmas una tarjeta, contrato de una tarjeta de crédito, te dan tu contrato, no lo lees, pero te dan tu contrato. Y ahí te dicen, todos los contratos te dicen, en caso de cualquier duda o aclaración, llamar a tal número. Siempre debe de haber, el paciente nunca debe estar desprotegido. Las 24 horas del día, ese paciente debe y puede
recibir orientación, atención o lo que él requiera. Pues si tú eres el investigador y no le quieres dar tu número personalmente, debes de tener un comité de atención para que ese paciente pueda llamar. ¿Qué tal si tú le estás dando un medicamento y ese paciente se siente medio raro? ¿A quién le va a hablar? ¿Con quién se va a comunicar? Y si no se puede trasladar al centro donde se está realizando el estudio, ¿qué va a pasar? Vas a perder ese paciente. Entonces, es obligación del investigador que ese paciente tenga comunicación continua todo el tiempo, todo el año, las 24 horas del día. Entonces, te debes de dar tu teléfono o el número de teléfono de un lugar donde lo pueda atender. Sí, me salí del contexto. Yo creo que en cuanto a investigador, probablemente sí. En cuanto a médico. Hablando de investigación. Ajá. Hablando de investigación. En cuanto a médico-paciente, ahí No, y ajá. El paciente se puede quedar con el consentimiento informado, ¿sí o no? Se debe de quedar, porque les digo, es un contrato. ¿Cómo va a reclamar ese paciente si algo se sale de las cláusulas del contrato? Institucionalmente amañamos los contratos, los llenamos al aventón los contratos. Es un contrato, es un documento legal. A estos pacientes que le vas a hacer se fracturó el tobillo y le vas a hacer una osteosíntesis. Viene bien carácter, o sea, vienen bien las definiciones. Nombre del paciente, número de expediente o número de seguridad, número de archivo, donde dice yo, el paciente debe de poner como un directo su nombre. Soy paciente del doctor tal, nombre, apellido, todo, me explicó que tengo tal padecimiento. Y debe de poner, entonces ya, uno como médico, poner el padecimiento que tiene. Fractura, maniobra, lateral, describir las características, el diagnóstico preciso de la fractura. ¿Decimos únicamente fractura de tobillo? No, ¿qué decimos? No, fracturas de majero lateral, de está, teatro medio, un trazo ubicuo, un trazo de fragmento, alguna especificación de eso debe de el diagnóstico. Debe de venir los beneficios, bueno, el tratamiento que nosotros le proponemos. En este caso, una reducción abierta con una fijación interna. No debe de llevar abreviaturas, no debe de llevar RAFI. Debe de decir las características, reducción abierta y fijación interna con talles internas. ¿Sí? Beneficios de este tratamiento. ¿Cuáles son los beneficios de operarle a un paciente un tobillo? Movilidad temprana, disminuir la incidencia de artrosis postraumática, dolor residual, inestabilidad capsular, inestabilidad ligamentaria, todo eso debe de ser los beneficios. Riesgos del procedimiento, todos los riesgos. Y cada procedimiento tiene riesgos específicos. Hay riesgos universales, riesgos estándar. De hecho, los riesgos que no corresponden a nuestra cirugía no deben ir en el consentimiento. Reacciones alérgicas, pues alérgicas ¿a qué? ¿A la cirugía? No, son reacciones alérgicas a medicamentos. Nosotros como cirujanos no le administramos medicamentos al paciente. Se los administra el anestesiólogo. Y el anestesiólogo debería, en su consentimiento, poner todas esas posibles riesgos. Nosotros, ¿qué debemos de poner en los riesgos? Pues bueno, lesión vascular, lesión nerviosa, no neurológica, porque neurológica será otro nivel. Infección, sangrado. ¿Existe realmente el rechazo a los implantes? Sí. Las renunciables sí, el daño no está escrito que existe rechazo a las renunciables y hay casos que están muy esporádicos. Los que han llamado rechazos han sido infecciones subclínicas. Pero bueno, se puede poner rechazo a los implantes, complicaciones o riesgos a los cuales el paciente puede estar sometido por nuestra intervención. Nada más. Alternativas de tratamiento. También debe de llevar eso el consentimiento. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento a una fractura de tobillo? Conservador. Riesgos de tratamiento. Beneficios de tratamiento conservador.
Si nosotros como cirujanos consideramos que no tiene ningún beneficio el tratamiento conservador, debemos de ponerle ninguno, porque el tratamiento es quirúrgico. Riesgos de tratamiento conservador: artrosis, dolor, inestabilidad, pseudoartrosis, dolor, todo lo que en los beneficios pusimos, pero caso contrario. Eso debe de llevar el consentimiento. Debe de llevar la firma autógrafa del médico, del paciente y los testigos. Los testigos no tienen que ser de la área médica, tienen que ser de la área del paciente. Esas son las características del médico y los médicos más. Los detalles del estudio: el paciente debe saber cuáles son las características del estudio, la información todo el tiempo debe darse al paciente, la cualificación de los miembros del equipo de investigación. Que todos sean expertos en lo que se está haciendo, que no sepan lo que se está haciendo, conozcan el estudio y sepan la investigación. Esas son las características para cualificar a este estudio de investigación. Y la protección de datos. Esto antes tampoco existía en las normas de ética, la protección de datos. Ahora existe, porque ya es ley. Ahora debemos de proteger los datos de los pacientes. O sea, necesitas tener un aviso de privacidad para una investigación. Para una investigación determinada. Como médico, ¿no? Como médico, de hecho, también deberías de tener tu aviso de privacidad, porque tienes datos personales. ¿Y qué tal si te roban tu computadora y hacen mal uso de los datos personales de los pacientes? Te demandan y con mayor razón cuando realizas investigación. Entonces, el comité de ética, ahora sí hablando de ese famoso comité al cual nunca vamos a pedir la asesoría. Es un comité evaluador independiente. No tiene nada que ver ni con el paciente ni con el grupo de investigadores. Tiene que hacer una evaluación antes del protocolo. El protocolo, tú llevas tu pregunta, llevas un universo de pacientes, llevas cómo vas a trabajar. Y dices, miren, yo quiero hacer este estudio. Me lo autorizan, lo van a evaluar, si cumple con los requisitos te van a decir, adelante, haz tu protocolo. Si te dicen que no, te van a decir por qué y qué debes de modificar para hacer tu protocolo. Ese es el trabajo del comité de ética. Aprobar, modificar, rechazar o suspender. Esos son los 4 estatus que te puede dar un comité de ética. ¿Y te lo dan por escrito, Beto? Te lo dan por escrito. Te lo dicen. El protocolo con nombre, es como cuando te autorizan la tesis. El nombre del protocolo, el protocolo tal, que me presenta el doctor tal, en este momento se encuentra rechazado por estos motivos. ¿Y esa hoja hay que anexarla al protocolo, al expediente? Al protocolo. En cuanto te den la autorización, hay que anexarla. Hay que anexarla. Todo eso debe ir en el protocolo. Ya en el manuscrito, en la publicación, eso ya no, pero en el protocolo sí debe ir. Te lo pueden modificar y decir, ¿sabes qué? Está bien, pero modifícale esto. Te va a decir, adelante con tu trabajo, o te va a decir en determinado momento, haz tu trabajo y estamos al pendiente. Si durante el transcurso o desarrollo del protocolo algo sale mal, algo no se está llevando de acuerdo con el comité de ética, si un paciente va y se queja, te van a decir, lo vamos a suspender, vamos a revisar tu protocolo, y ahí es cuando puedes hacer de meritorio a una sanción, a una multa, a una suspensión de la realización de tu protocolo, o a una suspensión de financiamiento del protocolo. ¿Y alguna penalización también? ¿De qué tipo? No sé, Sí, algún tipo, civil, penal. Si el paciente te demanda, sí. Si perteneces, por ejemplo, al Sistema Nacional de Investigadores y el Comité de Ética te frena, te modifica o te hace recomendaciones en base a eso, te disminuye de categoría. Que si hay penalización. Considera la competencia del investigador. Se van a ver tu currículum, van a ver tu formación académica, tu formación clínica, y van a decir si tú eres un adecuado, la persona adecuada para llevar a cabo esta investigación. Si no, te van a decir que en su equipo hay alguien con mejor capacidad técnica para realizar el movimiento. Pues, ¿no? Se cambia el investigador, así es. Realizar la cantidad de métodos de pago, si así, se va a consumir, por lo general, para pago. Igual, el comité de ética debe ser constituido de forma competente, debe de haber médicos de todas las especialidades, debe de haber matemáticos, debe de haber químicos, es un comité completo. En teoría, bueno, generalmente está conformado entre 8 y 16 personas. Conforme el comité se evalúa regularmente los estudios, ese comité debe estar al pendiente de todos los estudios que ellos aprobaron. Lo apruebo y ¿qué? Le tengo que dar un seguimiento.
mantener informado al investigador cómo está haciendo su trabajo. Si el comité de ética nunca me dijo nada, quiere decir pues, que todos lo vieron bien, pero la obligación es decir, estar al pendiente y decir, mira, ¿sabes qué? Aunque vayas bien, vas bien, decirte que vas haciendo las cosas de manera adecuada. Observar y normar el proceso del consentimiento. Todo lo que platicamos, que el consentimiento tenga todas las características que debe de cubrir. Por ejemplo, si quizás un reporte de un caso, tienes tu consentimiento de que el paciente autorizó que se utilizaran sus datos, lo mandas, ¿en la misma revista lo manda al comité de ética? No, tú. Porque yo nunca lo mandé. Pero el comité de ética ya debe estar certificado ante alguna sociedad, ante, no sé, la Academia Nacional de Cirujanos, no sé. Tu comité de ética debe, es difícil que tú hagas investigación fuera de una institución. Forzosamente, debes estar en una institución. O en un hospital, por ejemplo, privado, que tenga mucho volumen de pacientes. Entonces, en una institución, hablando de Hospital Civil, Cruz Verde, ISSSTE, IMSS, tienen su comité de ética conformado, ¿por qué? Porque se forman residentes, porque las tesis, a final de cuentas, muchas de ellas se experimentan, o sea, son protocolos experimentales, entonces se debe de formar ese comité de ética. Se supone que es un comité de ética. Para todo lo ético del hospital, o sea, no nomás para trabajos. No nada más para trabajos. Se supone, y quisiéramos que así fuera, y esperamos que así sea, que el comité de ética esté formado éticamente. Es así como un dogma, tenemos que creer a ciegas que ese comité de ética trabaja como debe de trabajar. Entonces, si ese comité de ética ya aprobó tu protocolo, ya te dio luz verde, quiere decir que cumpliste con todos los requisitos. Y cuando llegas a esa revista, es porque ya pasaste toda la serie de barreras que vimos aquí para poder publicar. Entonces, en este caso, tú vas a reportar ese caso, quiere decir que tú ya vas a platicar con el comité de ética y les presentaste el protocolo, quiere decir que lo vas a presentar. Entonces, ese comité de ética ya te lo puso. El consentimiento informado es una forma, es un proceso mediante el cual el paciente, sujeto de estudio, te acepta de manera voluntaria que tú va a participar en un estudio y que va a ser sometido a alguna intervención que tú no vas a realizar. Y se documenta por escrito a través de un formulario firmado. Todo lo que tenga, muy importante la fecha. Y tiene dos módulos o dos contenidos. Uno, la información para el sujeto de investigación, que son todo lo que platicamos, lo que el paciente o el sujeto debe de saber para decidir aceptar o no aceptar participar en la investigación, y el formulario de consentimiento para la firma. Lo que platicamos, la firma autógrafa, tiene que ser la firma de la credencial del lector, esa es la que debe ser, no la firma institucional que nosotros le llamamos, no la huella digital, no, tiene que ser la firma autógrafa. La firma del médico también, autógrafa, y lo de los dos testigos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Mencionaba que el paciente es que se queda con el consentimiento informado. Dos copias. No, son copias. Una para tu historial y otra para el caso. Lo que es un contrato. Pues si tú vas y sacas una tarjeta de crédito, aquí no, o sea, tú no le pides el contrato, ellos por default te lo dan. Que no lo leas, ya es problema tuyo. De hecho, si tú leyeras cualquier contrato, me caes y firmas. Luego que no firmas. Si te pones a leerlo, no, me vas a quitar hasta los calzones si lo firmo. Oye, entonces, por ejemplo, si el comité de ética te dice que no necesitas un consentimiento informado, eso lo anexas y no lo haces, pero tampoco es responsabilidad del comité de ética seguir tu investigación. O sea, el comité de ética solo sigue las investigaciones experimentales dentro del hospital. Las tiene que seguir de oficio, como quien dice. Y el resto de las investigaciones, que son revisiones de expedientes, no las sigue. Esa no, porque no estás experimentando con un paciente. En un corte sí. En un corte sí, porque un corte en determinado momento puede mutar. Puede pasar a convertirse en un ensayo. Y hay veces que el investigador no sabe en qué momento ya no es un estudio de cortes, ya se convirtió en ensayo.
Y en ese momento el comité de ética te va a decir, ¿sabes qué? Ya estás empezando a manipular tú las variables. Y en ese momento ya no es una exploración racional, ya es un ensayo. Y tienes que modificar todo. Tienes que modificar metodologías o definitivamente regresarte al plan inicial. Dejar de modificar tú las variables con el fin de que sea un estudio puro con el cual tú empezaste. ¿No quieres más agua, Beto? No. Lo que les mencionaba, ya ahorita va a ser la última plática, ahorita para terminar después de las 12, antes de hacer dos breves tallercitos. Este es el diagnóstico situacional, es decir, yo tengo, por la situación en la que estoy, la manera de obtener todas las publicaciones, porque como consejero, todo lo que se va a publicar en columna, me llega a mí, absolutamente todo. Entonces, yo tengo mis bases de datos, yo las voy guardando, por eso me es fácil obtenerlo. Entonces, a grandes rasgos vamos a ver cómo se ha comportado la investigación en cuanto a columna en los últimos años. Y es más o menos similar en todas las subespecialidades también. Esto es en México. En Latinoamérica, a nivel internacional, es exactamente lo mismo con las mismas tasas, pero en cantidades mayores. Porque en otros países la investigación se volvió más fuerte 30 años antes. Y México apenas está empezando a generar conocimientos científicos. Ya. Estos son los resultados del congreso del año pasado, que fue de ANSI, con la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Se presentaron en total 77 trabajos a nivel nacional y algunos trabajos que vinieron de otros países. La mayoría de los trabajos se presentan en forma de cartel. ¿Por qué? Nos da miedo pararnos allá enfrente todavía. Nos da miedo las preguntas. Nos da miedo que cuestionen mi trabajo. Eso es lo que nos da miedo. Cuando presentamos nosotros una tesis, nosotros nos paramos y presentamos nuestra tesis, todo bien, entonces, miren, pasó esto, esas fueron mis intervenciones, estos fueron los resultados. Preguntas, empezamos a ver manos levantadas. En ese momento, es lo que nos dice, ya me cargó. Y ese es el problema. Hay algunos congresos en donde ya no te permiten cartel. Todo debe de ser en podio. Entonces debes de pararte enfrente y poner tus resultados. Entonces, si se fijan, la mayoría son carteles todavía. Por eso. Porque se me hace más fácil agarrar mi cartel, pegarlo, y ahí te lo vean. Y ya. No tengo que discutir con un evaluador, no me tiene que preguntar nada. Entonces, pero ahí vamos poco a poquito. Hace 3 años fueron únicamente 3 de podio y el resto fueron carteles. Hace 2 años ya fueron 6 de podio y ahí han ido poco a poquito. Ahorita el año pasado fueron 20. Ya va mejorando. Si se fijan, se da mucho que yo como profesor, yo como médico adscrito, le diga a un residente, oye, vamos haciendo esta publicación. El residente es el que trabaja, el residente es el que anda para arriba, para abajo, haciendo todo, y quién es el que aparece como autor principal. Hinchas. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Realmente, ¿cuántas veces Gastito trabaja para hacer un cartón o para hacer un protocolo? Muy pocas. Pero bueno, ese es el acuerdo.
Ese es el acuerdo al que se llegó. O ese es el acuerdo al que nos obligaron a llegar, al final de cuentas. Entonces, pues así quedaron registrados, tantos de residentes, tantos de médicos ya formados. Las características, cuáles fueron traumáticos, deformidades, tumores, etc. Están establecidas. No se presentó ninguno de pediatría el año pasado, todos fueron salud, de otros grupos. Si se fijan, ¿cuáles recibieron financiamiento? 11 recibieron financiamiento, ¿en base a qué? Hubo ciertos trabajos de investigación con el DIANA. ¿Sí conocen el DIANA? Es un sistema de fusión sacroiliaca. No sé por qué no lo quieren vender, no sé por qué quieren que a fuerzas se hagan los procedimientos con ese tornillo, pero en todos lados lo están metiendo. En toda la República quieren que a fuerzas lo estén metiendo. Entonces, esta casa comercial está regalando por así decirlo, esos sistemas de instrumentación. Entonces, los regala y al mismo tiempo le dan al investigador dinero para que al paciente lo apoye con el corsé, lo apoye con medicamentos, lo apoye con el viaje al congreso, con el hospedaje, con todo eso. Entonces, forzosamente, tú como investigador debes de poner, recibir financiamiento. Y el hecho de que tú recibas financiamiento no quiere decir tampoco que sea un estudio malo, o que forzosamente le vas a dar la verdad a esa casa comercial que quiere vender su producto. En este orden fueron la cantidad de trabajos que se presentó por estado. El DF tuvo mayor cantidad de trabajos. ¿Por qué? Porque son más hospitales, son mayor cantidad, más residentes. ¿Cuántos residentes tiene ahorita Magdalena de las Salinas? 16 por año. 16 por año. ¿Cuántos residentes son en el civil? En total. 31. En la verde, ¿cuántos son en la Cruz Verde? 16. En total. En el ISSSTE más o menos igual. Igual, o sea, son en todo el resto de la República, cada institución tiene una cantidad muy pequeña de residentes. Y como les digo, son los que trabajan, son los que al final de cuentas sacan este protocolo. Está Magdalena de las Salinas, está Lomas Verdes, está Villacuapa, son hospitales de trauma que hacen cirugía. Entonces, por eso hay mayor cantidad de trabajos. Niveles de evidencia. La mayoría, si se fijan, fueron presentaciones o sea, en este caso, como les digo, son los estudios más sencillos de hacer, pero ya están haciendo, ya están empezando a publicar. De hecho, el trabajo que ganó el año pasado en primer lugar fue un Vortex. ¿Por qué? Porque fue un estudio que empezó como Vortex, se convirtió en experimental, modificaron todo el tratamiento metodológico, porque el estudio, no sé cuánto el año pasado, fue un paciente con escoliosis, madurez crítica y se utilizaban barras telescópicas. Entonces estuvo bastante bueno el estudio, estuvo bien fundamentado con buenas notas. Entonces, en el momento que se modifica toda la metodología, se le da un mérito extra al investigador por todo el trabajo que estudió. Trabajos con niveles de evidencia altos, ¿cuántos son? 25. 25 de 77 trabajos. Una tercera parte de los trabajos tienen un nivel de evidencia bueno y muy bueno. Estudios, la descripción de los descriptivos, analíticos, cómo se fueron conformando. Y lo importante, de todos esos 77 artículos, publicaciones o trabajos que se presentaron, 33 consideramos, sin que el autor me haya dicho, quiero publicarlo. El simple hecho de haberlo presentado, nosotros decidimos que esos 33 artículos, esas 33 publicaciones, trabajos, se pueden publicar, así como estaban, sin hacerles ninguna modificación. Entonces, quiere decir que hay buena calidad, quiere decir que se están haciendo las cosas bien.
Y de esos 33, bueno, de esos 77 trabajos, únicamente recibimos la petición de publicación de 7. 7 solamente, no, 7 solamente nos mandaron un correo y dijeron, quiero publicar. Claro, por supuesto que se acercaron. Se acercaron y les mandamos una carta, nosotros como comité, a los 33 que nosotros consideramos que se pueden publicar, y de esos 33, únicamente 17 dijeron que sí. Los otros dijeron, no me interesa publicar, yo solo quiero presentar mi trabajo en el Congreso. Entonces, falta cambiar esa mentalidad, o sea, estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo bien las cosas, da el siguiente paso. O sea, ve un poquito más allá y que tu trabajo lo reconozcan a nivel internacional. Vean cómo se ha ido comportando la cantidad de trabajos. Del 2006 únicamente se presentaron 14 trabajos, va aumentando. En 2009 no se presentó ningún trabajo porque no hubo trabajo. Esa vez se canceló por cuestiones de logística la recepción de trabajos y no se presentó absolutamente ninguno. Pero se fijan, la tendencia es que a la alza, y en los últimos 2-3 años fue cuando se disparó ya esto de la investigación. Y es global, esto está ocurriendo absolutamente en todas las especialidades. Se seleccionaron 15 de los trabajos que se consideraron que se pueden publicar, y se van a publicar, pues de hecho ya se están publicando en Revista Internacional y otros, tanto en la revista Columna y en el Global Span Journal y otros en el Eurospy. Entonces, de ser un simple cartel o un trabajo, técnicamente me parece como que, bueno, a ver si me gano algo, ya se convirtió en algo más. Ya está en una revista. Y se siente muy bien cuando llega la revista impresa, le das una ojeada y ves el nombre arriba. Esa es la principal, a corto plazo, la satisfacción. La primera satisfacción es ver tu nombre ahí. Y después sigue otra segunda satisfacción cuando te citan. Porque en el momento en que tú publicas, entras en un sistema de buscadores. Y cuando alguien te cita en una publicación internacional, te mandan un correo. Y te dicen, tal doctor utilizó tu artículo para hacer su publicación. Y se va haciendo un académico, se va haciendo una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y cuando menos esperas, tu artículo ya lo citaron 300 veces. Tu artículo ya fue base de generación de conocimiento 300 veces. Y eso es lo importante. Y se han ido publicando. Y una frase que tenemos en AOSPAN, que tenemos en todo AO, es esta: el mérito no es de quien hace el descubrimiento, sino de quien lo escribe y convence al mundo. O sea, no es nada más quedarme, pues ya descubrí algo, yo sé que esto le está haciendo bien a los pacientes. No hay que quedarnos con eso. Tengo que darlo a conocer y convencer a los demás que esto que estoy haciendo está bien. O esto que estoy haciendo está mal, no lo hagan, porque los resultados que tenemos son malos. ¿Y hay alguna página web donde tú te metas y sepas cuántas veces te han citado? Sí, Google Académico se permite saber. Te metes nada más, y de repente tardas como 5 minutos y la información, y te tienes que ver qué artículos haces tú, los buscas y dices, sí, es mío, y ya te pasa una fotografía. Más cada que alguien abre tu artículo, digo correcto. Y si los buscas como dice un reto también, te cuenta como cita. Nos buscan. No me fue para cita, aunque los haya sacado